Bienvenidos a un programa más, acá junto al gran y buen Mauri. Mauri, ¿cómo estás, che? ¿Todo bien? Hola Edu, todo bien, acá andamos por suerte, acá muy contento de estar acá con vos como todas las semanas. Gracias, viejo. Bueno, hoy tenemos un caso que ocurre en Kecksburg. El incidente OVNI, ¿no? De Kecksburg ocurrió el 9 de diciembre de 1965 en la localidad de Pensilvania. Este caso pasó por varios estados de Estados Unidos, pasó al norte eh, de Ohio también, pasó se pudo ver en Canadá, si no estoy mal, y Ujú. la prensa pensaba, o no sé si lo afirmó o lo descartó, de que podrían ser un avión, podría ser algún tipo de misil o restos de algún satélite artificial. ¿Cómo da inicio este caso, Mauri? ¿Cómo empieza? ¿Qué pasó? Porque esto también hasta no hace mucho también se estuvo investigando, ¿no? Si no estoy mal, hasta unos años atrás. Sí, sí, sí. Bueno, como bien vos dijiste, esto básicamente fue una luz muy brillante que se desplazó desde Canadá sobre el noreste de Estados Unidos y lo vieron miles de testigos, digamos. Ujú. De hecho, se pudo hacer un mapeo y se llegó a la conclusión de que este objeto, digamos, de alguna manera era controlado, porque hizo dos giros, uno de 25 grados y el otro no recuerdo exactamente, bajó su velocidad para después descender, aterrizar, exactamente como lo vimos en el caso anterior, haciendo alusión al caso de Trancas y el de Douglas, en el caso Needles, de los helicópteros, de las vías del tren y este objeto que hace exactamente lo mismo. Bueno, este objeto también es parte del mismo fenómeno, de esa misma propulsión que hablábamos en el caso pasado de Needles, la misma propulsión en el caso del monstruo de Flatwoods, del caso de Hopkinsville. Es una bola incandescente que de hecho se ha visto en Buenos Aires, hace algunos años atrás, se vio como una especie de bólido que iba sobre las nubes. Bueno, yo me atrevería a decir que tal vez ese bólido que se vio esa vez no era un meteorito tampoco, porque es muy extraño que un bólido o estos meteoritos vuelen como si fueran una aeronave, o sea, surcando el cielo en línea recta. Si bien hay gente que le da esa explicación, digamos, astrónomos o lo que sea, yo no lo creo. Yo creo que esto se trata de una propulsión y realmente se trata de una especie de aeronave muy, muy avanzada. Si bien en el caso de Trancas y en el de Douglas no se vio esta propulsión, es como que de cierta forma los objetos estaban caídos, o en el de Trancas tal vez en ese lugar no había ningún objeto, pero sí se dirigieron hacia un lugar donde estaba, que esa es una posibilidad también. Vemos que esto es prácticamente el mismo fenómeno. En un momento también se teorizó que podría haber sido restos de una sonda Cosmos 96, una sonda rusa, que sucedió el mismo día pero con unas diferentes horas, que tal vez algunos escombros digamos, algunas partes de esta sonda cayó al suelo, pero bueno, después se llegó a la conclusión de que era imposible, que no podía ser la Cosmos 96. Entonces, bueno, lo que sucedió básicamente es que en Kecksburg, esta ciudad que se llama así creo, si no recuerdo mal, por una vieja fábrica de una gaseosa que había ahí, de una familia llamada Keks, o la gaseosa se llamaba Keks, y por eso le pusieron Kecksburg a la ciudad. Varios testimonios de niños pequeños, que hoy en día son adultos, que dieron su testimonio de cuando vieron exactamente este objeto, digamos, arribar la ciudad. Volaba muy bajo, hacía un sonido así como, digamos, ellos le dicen hissing en inglés, como un ceseo. Vieron cómo bajó su velocidad y descendió una frondosidad, en un pequeño bosque, que estaba muy cerca de la casa de una familia de apellido Kalp, una señora con dos hijos. Estos chicos vieron cómo esa cápsula descendió en el bosque y instantáneamente después del descenso empezó a brotar un humo bastante intenso de entre los árboles. Bueno, no dieron mucha más importancia a este evento y mientras la señora Calpe estaba en la casa, en la radio escucharon que se estaba buscando una avioneta caída. En este Mm, caso vemos ok. también una particularidad con el caso de Flatwoods, porque en Flatwoods también se estaba diciendo que habían caído aviones. Entonces acá vemos la misma intención, ¿no?, de los medios de comunicación y
reportando que fue una avioneta, que no fue otra cosa, cuando claramente no lo fue. Cuando la señora Culp se encontraba en su cocina, recibe una llamada por teléfono. No, perdón, primero ella llama para reportar, decir, miren, probablemente haya caído en mi casa, pero ella llama, digamos, para reportar a las autoridades y dice, pero no era una avioneta, probablemente habrá sido un pedazo de esta avioneta, como era como una especie de bólido, meteorito. Entonces corta y a los 3 minutos la vuelven a llamar, la llama la Marina de Estados Unidos y le dice si sabe de algo que le avisen. Bueno, en ese momento la señora Culp va a llamar a otra amiga y mientras comienza la conversación con la amiga, le interviene en el teléfono, o sea, la operadora corta su comunicación, le dice que tiene una llamada de emergencia para ella y supuestamente era la policía estatal, supuestamente. La policía llega a su casa, pero vestidos de civiles, y nunca se identificaron, ni nombres ni nada. Entonces esta gente le pregunta, ¿dónde cayó? Ya era bastante tarde a esa hora. Le preguntan por dónde había caído el objeto, y ella ve que estas personas tenían una especie de cajitas con unos micrófonos, que son, cuando uno se da cuenta, son contadores Geiger. Eso, te iba a decir. Y la señora le dice, bueno, tal vez no cayó por acá cerca. No. Y ellos les dicen, está acá. ¿Por qué? Por los niveles de radiación, le dicen. O sea, y bueno, ahí comienza toda esta búsqueda. A esta búsqueda se suman los bomberos, algunos troopers estatales ahí del lugar. Entre ellos estaba un señor que se llamaba James Romansky y Gene Myers. Entonces, bueno, esta gente con el contador Geiger no llega a hacer mucho, no llegan a encontrarlo, pero sí lo encuentran estos troopers estatales y algunos de los bomberos. Se juntan todos en el barrio y dicen, vamos a ver qué pasa. Entonces, llegan al lugar, ven el objeto. Antes de la aproximación, ven que este objeto tenía como una especie de baliza azul, que digamos que flasheaba, básicamente, como una especie de señal, muy fuerte, como ellos dicen, como un arco eléctrico, azulado, un azul muy, muy brillante. Cuando llegan ahí, se encuentran con el objeto. El objeto echado en el piso, digamos de costado, con una apariencia, básicamente se parecía a una bellota, igual a la misma forma de bellota, o sea, como una bala rodeada de un cinturón, una especie de cinturón. De hecho, hay mucha casuística de otras aeronaves, de otros ovnis, donde, especialmente en un caso en España, que en algún momento lo vamos a tocar, donde porque fue víctima, no solamente fue un protagonista, sino fue víctima, un tractorista dice que le llamaba cincho a esto, que sería como un cinturón. Okay. Bueno, esta forma de bellota de color cobriza, metálica, aparentemente James Romansky, que es la persona que más habla sobre este caso, él dice que no tenía ningún signo de propulsión, ni de marca, ni de remache, ni absolutamente nada. Pero sí, alrededor de este cinturón, o de este borde, esta protuberancia que rodeaba la bellota, tenía unas inscripciones, como una especie de letras, que él decía que le recordaban a las letras egipcias. Pero él dice que durante toda su vida, posterior al caso, él se dedicó a tratar de ver a qué se parecían estos caracteres y dice que nunca los encontró. Dice que revisó las escrituras mayas, las egipcias, las que se les ocurra, y nunca encontró nada parecido, lo cual él dice que esas marcas eran muy extrañas. Bueno, tenía esta baliza tipo azul, que algunos dicen que la vieron, otros dicen que ya tal vez estaba apagada cuando llegaron. Y bueno, hasta que llegó la Marina de los Estados Unidos, o una especie de ejército, también no se identificaron muy bien. A esta casa, la casa de los Culp, la tomaron como si fuera un cuartel general. O sea, toda la gente iba y venía, se escuchaban que llamaban a la NASA, que llamaban acá. O sea, la familia le tomaron la casa, básicamente, y la usaron de base, algo muy ¿no? típico. Vos sabés que es algo muy típico que vemos en las películas, esto. Como Sí, en es verdad. ET, como en... que digamos, los militares se apropian de la casa como si fuera un cuartel y se quedan todos ahí adentro. Si la familia está... Es típico lo que estamos viendo. Por eso vemos que las películas están muy inspiradas en casos reales, pero siempre nos venden el extraterrestre, ¿no? Obviamente. Claro. Entonces, ¿qué más? Bueno, el ejército agarra a toda esta gente y le dice, se tienen que ir de acá porque esto ya es seguridad nacional.
no tienen nada que hacer, echan a todos los bomberos y a los troopers estatales y empiezan a llegar un montón de camiones a la ciudad, no helicópteros, en este caso solo camiones. Aparentemente nadie vio cómo la cargaban ni la sacaban, pero aparentemente se llevaron esta cápsula envuelta en una manta en un camión. De ahí se la llevaron. ¿Cómo se la llevaron y quién transportaba esta cápsula? Y mucho del personal de este ejército, cómo estaba vestido y cómo se veía, con trajes de hazmat. Exactamente como lo vimos en el caso de Douglas. En el caso de Douglas teníamos esta cápsula que era el silo, o era este coso cuadrado con forma de vestido de mujer a cuadros, ¿te acordás? Sí, sí, claro. Y estos tipos con trajes de hazmat se dirigían hacia este lugar. Así vamos a poner muchas partes de una representación, de una reconstrucción de Misterios sin resolver. Bueno, hace pocos años, como bien dijiste vos, estuvieron estos chicos de UFO Hunters también investigando el caso, pero bueno, encontraron alguna especie de magnetismo en el suelo, pero nada relevante. Un investigador local estuvo muy metido en este caso, se llamaba Stan Gordon, o sea, ahí de la zona. También el Skeptical Inquirer, ya sabemos, partícipe que es Joe Nickel con estos casos, siempre decir que obviamente sostienen que es meteorítico. Skeptical Inquirer para mí no es una fuente de información válida, me parece una fuente escéptica que no tiene ningún mérito, aunque mucha gente lo toma como valor. Yo me parece, siempre lo voy a decir, sin importancia, el Skeptical Inquirer, que es esta fuente de información, donde hay muchos casos ufológicos donde se dan explicaciones que no tienen ningún sentido, que me cuesta creerles más a ellos que a las personas. Hay que tener en cuenta que esto lo vieron miles de personas. Esto estuvo ahí, o sea, no hay ninguna fantasía acá, no hay meteoritos, no hay búhos, no hay nada de eso. Los meteoritos no hacen aterrizajes controlados y giros en el aire. Entonces, lo extraño es que si esto fuera un accidente, podría haber sido en cualquier otro lado. Entonces, lo que vemos acá es que esto pareciera haber sido hecho adrede de alguna forma. De alguna forma, esto se quería que se viera en las ciudades. Se aterrizó en un lugar un poco discreto, pero parece intencional. ¿Sí? ¿Me querías hacer un comentario? Flatwood. Estamos reviviendo este caso, pero estoy recordando muy latente a Flatwoods. Esto es muy igual. Viene esta luz, se para, baja. En Flatwood parecía como que quería como bajar temperaturas, ¿no? Como enfriar este objeto. Pero es muy igual, me hace acordar mucho a Flatwoods. Ahora bien, en Flatwoods teníamos el bosque, ¿no? Porque viene, baja, al bosque, directo. Acá lo mismo. En Flatwood, por los lados detrás de la montaña o del bosque, teníamos vías del tren. Entonces, vías del tren, lagos, bosques y antenas de alta tensión. En este caso que estamos viendo ahora tenemos el bosque. ¿Hay algún indicio de algún lago cercano o vías del tren o antenas de alta tensión que haga solo antenas de alta tensión, están cerquitas. Pero bueno, en este caso vemos que realmente, como hablábamos en el episodio pasado, es evidente que esta cápsula, yo que lo llamaría cápsula, aunque parezca una aeronave, la diferencia entre Flatwoods es que es obvio que esto llegó para quedarse, ¿no? Para quedarse, exacto. Esto pareciera un paquete entregado. De alguna forma, un paquete entregado. O sea, sí, hay torres de alta tensión y es lo único que hay. No hay vías del tren, no hay agua en este caso, ¿sí? Solamente la zona de esta boscosa. Hubo unos investigadores más adelante que dijeron que esto tal vez sería un satélite espía estadounidense de General Electric, que lo fabricaba General Electric, se llamaba B2. Es parecido, no tiene una forma de idiota, sino más cónica, con una especie de cinturón. Se parece a algo aeroespacial, pero la propulsión es demasiado extraña porque no tiene aparentemente no está visible esa propulsión. Sin embargo, se desplaza como si fuera un bólido con estos colores, con esta cola como de cometa. Lo vuelvo a repetir, es exactamente el de los casos que nombramos. Es la misma propulsión. Los testigos lo describen de los mismos colores y de la misma manera. Y es exactamente esa luz que se vio en Buenos Aires, que vamos a poner una foto también.
Y yo dudo mucho que esas luces que a cada tanto se vuelven a ver sean bólidos. Para mí son una especie de esta aeronave. La conclusión que dice este investigador local, Stan Gordon, es que esto pareciera ser una sonda espacial demasiado avanzada, él dice, de alguna potencia, que puede ser rusa, puede ser... Sabemos que Rusia había una reentrada justo, da la casualidad, de una Cosmos 96, pero que no coincide con esta tecnología. Tiene una forma similar, pero no coincide, no es así pulida, tan perfecta, a diferencia de cuando se dicen que tiene remaches. Él dice, esto tiene que ser algo muy avanzado que desconocemos de otra nación, de otra potencia, o bien es extraterrestre, él dice. Entonces, lo que nosotros venimos sosteniendo es que esto es extraño. Y yo creo que en este caso, a diferencia del caso de Needles y otros casos, esto no fue intencionado, digamos, y programado para ser recuperado. Esto fue una sorpresa. Esto yo creo que los tomó a todos de sorpresa. Y yo creo que la intriga y lo importante de todo esto es porque esto pareciera un contenedor. Para mí esto no es una nave dirigida por nadie, o sea, yo no creo que adentro haya un extraterrestre o nadie. Esto parece una cápsula del tiempo. Es una cosa sellada. Cuando vemos una cápsula del tiempo, es que son estas personas que... acá en Argentina hubo un grupo de investigación que se llama FAO, que es Luis Burro, algunos amigos que hicieron una cápsula del tiempo con todos los informes OVNI que ellos habían recolectado para que de acá a 100 años se develara y ver cómo estaría la investigación en ese momento. Es una pieza de metal que se suelda, es una pieza enteriza, donde adentro se guarda información y se entierra, se pone bajo tierra para que eso no se pueda destruir, y de acá, no sé, a 100 o miles de años alguien la pueda sacar, la pueda abrir, obviamente cortándola de una forma, y extrayendo el contenido. Es a lo que esto se parece. No es que haga alusión al tiempo o al viaje en el tiempo, pero se parece algo que contiene algo importante, o algo que contiene algo que debería tener mucha seguridad, que está completamente cerrado. Pero el tema es cómo hacen para hacer eso. ¿Cómo hacen para contener algo tan bien y tan hermético, tan cerrado, y a la vez hacer que se desplace como si fuera un bólido? Eso es porque es claro que estas personas, tanto los bomberos como los troopers, lo vieron de cerca. O sea, creo que hasta lo tocaron. No, creo que si no lo tocaron fue por miedo, probablemente. Pero de ellos dicen que no tenía ningún rastro de propulsión, ningún remache, nada. Era una pieza entera como de cobre, totalmente sellada con estas inscripciones. Lo de las inscripciones no podemos tomarlo como extraterrestre porque tranquilamente puede ser un engaño. Tranquilamente uno puede inventar. En la Segunda Guerra Mundial había un montón de inscripciones y letras y lenguajes que eran simplemente una codificación. Entonces no lo podemos tomar como extraterrestre, lo podemos tomar como un engaño, como un código cifrado. Entonces, yo realmente creo que esto fue un paquete planeado y entregado a Estados Unidos a propósito. No quiere decir que sea así, pero por un momento quiero que todos se imaginen esto. ¿Qué pasaría si en medio de la Guerra Fría, ¿no? Obviamente con el mayor enemigo que en ese momento que era la Unión Soviética. ¿Qué pasaría si Estados Unidos de golpe de alguna forma dice, tenemos otro enemigo que no sabemos quién es, invisible? ¿Qué pasaría si en esa cápsula había una ojiva nuclear adentro? Una ojiva nuclear que no iba a ser detonada, simplemente iba a ser entregada como una amenaza. Es como si alguien no sé, pusiera una bala en la puerta de tu casa. Te dice, cuídate. A mí, ¿sabes qué me suena, Mauri? Esto es una imaginación, no tienen por qué tomarlo. Claro, pero a mí me cuesta creer, o sea, yo creo que eso realmente contenía un paquete. Es simplemente para volar la imaginación. Sí. Pero recordemos que estamos en plena Guerra Fría. ¿Qué pasaría si alguien, es evidente que Estados Unidos diría esto no es de los rusos porque tiene una tecnología que es de otro totalmente? Entonces, ¿qué pasaría si ese enemigo invisible de Estados Unidos, imagínense la histeria que causaría eso en el ejército, en el Estado y en el gobierno, diciendo tenemos una amenaza que no sabemos quién es, alguien nos puso una ojiva nuclear que viaja como un bólido y lo puso en la puerta de nuestra casa y nosotros ni nos enteramos. Yo no digo que esto tenía una ojiva nuclear adentro. Recuerden que había radiación. Recuerden que obviamente esa radiación también puede ser proveniente del lugar o del proceso donde viene esto, o del mismo espacio, ya lo sabemos. Pero imagínense por un momento en una situación así, porque yo creo que esto como veo que fue intencional, no fue programado por ellos, si no lo hubieran buscado a los 5 minutos, como en los otros casos. Esto lo mandó a alguien, y lo mandó a alguien muy extraño. Digamos que son extraterrestres o lo que sea, pero esto me sonó como una
calumnia, como vemos como todos los casos que venimos viendo. Son como una amenaza de crear un enemigo extraterrestre o de alguna forma así. Sí, perdón, te interrumpí, decime. Lo que te iba a decir es que en esta suerte de nave, si se quiere, como bien dijiste, no hay un sistema de propulsión, algo que la haga viajar, bajar, posarse o irse. ¿No será? Bueno, esta cápsula que vemos, como nos estás diciendo, es completamente hermética. ¿No hay alguna posibilidad de amenaza, como vos lo decís, que la hayan lanzado directamente con un punto estratégico de caída? Yo creo que sí, y no solamente un punto estratégico, sino que esto viajó adrede. Nos olvidamos de mencionar que esto pasó a las 4:30 de la tarde, no sé si lo mencionamos. Por eso ya cuando estos investigadores, sin identificarse, ya era tarde para que ellos lo encontraran, y el resto de la gente de la ciudad lo encontró tarde, esto de noche, básicamente. Por eso veían esa baliza azul. Esto fue, pongámonos a pensar, si esto fuera un satélite espía, que puedo seguir creyendo que sea un satélite espía, pero acá algo raro pasa. Estas cosas vienen de otro lado, de un lado más ajeno a lo nuestro. Si esto hubiera caído al espacio como todas las caídas espaciales, hubiera caído y simplemente, o a lo sumo hubiera buscado un lugar apropiado, como vemos las vías del tren o algo adecuado, ¿no? Pero esto viajó adrede, exactamente como lo hizo el monstruo de Flatwoods. El monstruo, en el libro de Frank Feschino, él decía que había cruzado había 3 sondas que cruzaron todo Estados Unidos desde el Addis, desde la zona marítima. Exacto. O sea, recorrieron la mitad de Estados Unidos. Y esto que vemos ahora, que fue obviamente varios años después, es exactamente lo mismo. Es algo que está cruzando los cielos de Estados Unidos a propósito para que miles de personas lo vean, para que caiga, para darles una sorpresa. Para mí es un paquete sorpresa. Y quién sabe con qué se encontraron. Y yo lo que digo es que pensemos con lógica. ¿Habría un extraterrestre adentro? No lo creo, lo dudo. No puede ser. ¿Habría información de inteligencia? Es demasiado para el año 1965, las cosas... estaban los satélites Corona que se tenían que rescatar, de lo que sabemos, ¿no? De lo que está clasificado. Sí. Se tenían que capturar porque todo lo de Estados Unidos caía al mar. Sabemos que lo de Rusia sí, en tierra. No descarto que sea algo local. Pero si fuera algo local, hubiera caído y nada más. No hubiera viajado como un bólido. Tendría signos de propulsión al menos. Tendría alguna turbina, tendría algo. Y no lo tiene. Entonces, tenemos que entender que esto es muy extraño y está muy ligado a todos los casos que venimos hablando. Es el mismo fenómeno. Si bien acá no están las vías del tren y eso, yo creo que todos esos patrones no están porque no son algo que estaba programado para encontrarse, sino que esto sí fue una sorpresa. Esto fue un regalito de algo más. Y no me sorprendería que hubiera sido una especie de amenaza hacia Estados Unidos. Como diciendo, fíjate, podemos poner un ojivo nuclear donde querramos, cuando querramos, y no te vas a enterar. Y por eso vemos que esta cosa era tan sellada, tan hermética, tan así de una sola pieza. Probablemente ellos la habrán analizado tiempo después y habrán visto lo que tenía dentro. Imagínense la sorpresa que hubiera sido si ellos decían, muchachos, tenemos una ojiva nuclear y no sabemos de dónde vino. Y entonces, lo poderosa, ¿no?, que debe ser este artefacto para venir porque seguro, para hacer una estela sobre el cielo tiene que venir a muchísima velocidad. Segundo, a esa velocidad se duplica la velocidad en caída, el impacto que habrá hecho al caer, y no se destruyó, quedó intacta. Sí, es muy difícil. Ni siquiera hoy lo hacemos, supuestamente, ¿no? Ni siquiera hoy lo podemos hacer. Exacto. ¿Cómo vamos a tener algo así en 1965? ¿Cómo vamos a tener algo como el monstruo de Flatwoods en 1952? Imposible. Entonces, a lo que voy es, alguien estuvo atacando a Estados Unidos. O sea, muchos de estos casos ufológicos son un ataque a Estados Unidos. Y de hecho me atrevo a decir que muchas de las cosas, mucho de parte de los fenómenos y hasta cosas que todavía no hemos hablado, son ataques a Estados Unidos. Aunque no lo crean, yo sé que para mucha gente va a ser sorprendente, pero tienen que entender que todo esto que nos vendieron como el UFO crash del plato volador que se cae y que los humanos supuestamente les estamos disparando y bajándolos, es una mentira. Esto es algo que no se quiere decir qué es y no tiene nada que ver con eso. Es peor, es todavía más drástico y más amenazante todavía. Y que tiene mucho que ver con la seguridad nacional de Estados Unidos.
Y Exactamente. nunca se los van a decir. Por eso es que tenemos que estudiar bien, ver estos patrones, porque nadie nos va a decir estas cosas. Nunca. Pero Bueno, sí se nosotros, puede. nosotros sabemos Ujú. a lo largo de los años de que la Unión Soviética fue muy poderosa. Rusia es un país muy grande, muy poderoso. Vinimos viendo casos donde daban indicios de que podrían ser rusos, a pesar de que parecen serlos, no los podemos afirmar con Mm. total veracidad y al 100%, pero si llegan a ser rusos hasta el momento y todo lo que venimos viendo desde finales de los 40 hasta creo que 1990, si no estoy mal, si son ellos, son mucho más poderosos de lo que imaginamos o lo que podemos llegar a entender. Y sí, 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 es extraño, porque es como que, de alguna forma, si tendríamos que apuntar el dedo hacia alguien, Ujú. tendríamos que apuntarlo hacia ellos. Ok, Pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? exacto. ¿Cómo es posible que en la década de los 50, la década de los 60, una potencia, sea quien sea, tenga semejante tecnología? Y si es así, si hay alguien que está viendo este video y dice, sí, las cosas secretas, ya hubieran dominado el mundo desde los años 40, Ujú, 50. ujú. Tal Ya cual, lo hubieran hecho. tal cual. Bueno, de hecho, esta cápsula de Kecksburg se parece mucho a la famosa Die Glocke, que es la campana nazi. Ok, Y sí, de es hecho, verdad. y de hecho la campana nazi, en este lugar que ahora no recuerdo de Polonia, ¿cómo se llama? Donde está esta instalación abandonada, los que llegaron ahí, o sea, de este proyecto Paperclip ruso, porque básicamente es casi como que entre los estadounidenses y los rusos se dividieron la mitad de los científicos. Un promedio de 4.000 entre 5.000 científicos, 2.000 y pico se llevó Estados Unidos, 2.000 y pico se llevó Rusia. La parte que invadió Polonia, donde estaba Die Glocke, fue rusa, no fue estadounidense. Pero bueno, lo dejaremos para otro capítulo. Entonces, yo creo que esto es un misterio muy grande obviamente hay que seguir indagándolo, pero es imposible. Yo creo que es imposible para la época. Esto es, por alguna razón, vemos que es atemporal. Estamos viendo casos de los años 60, en el cual inclusive Argentina está ligado. Ujú. Y estamos viendo un caso como el caso pasado del 2008 de Needles, donde ha pasado, ¿cuántos años? 60 años, una diferencia, perdón, menos, 50 años de diferencia, un poco menos, 40 y pico, hasta el 2008. ¿Cómo puede ser que el mismo procedimiento, de exactamente de la misma forma, se llevaba a cabo durante la década del 60 hasta después de los años 2000? El mismo tipo de propulsión. Ujú. O sea, estamos viendo una propulsión de que de alguna manera está atemporal, sumado a estos bólidos que a veces se ven, como el de Buenos Aires, se vio en todos lados, en toda Argentina casi, o en muchas partes de Argentina, que esto y cumple exactamente con la descripción de todos estos casos, es esta especie de bólido con una cola verde, verdosa, azulada, que va surcando a la altura de las nubes muy bajo, con apenas un ruidito. Eso no es un bólido. Un bólido hace pum y cae. Y Se cayó, sí. acabó. Y explotó, hizo un ruido, dejó una estela de humo, los humos, pero estas cosas que viajan así derechito no son bólidos y probablemente Son las personas dirigidos, que lo ¿no? vieron son dirigidos. Para mí sí. Y las personas que lo vieron lo filmaron eso. Y quién sabe si no hubo un rescate de eso. O simplemente esto surcaba espiando, como lo hizo el monstruo de Flatwoods, que yo creo que son máquinas espías de alguna forma. Esto creo que fue un regalo, una entrega, un paquete, tal vez Ujú. una amenaza. ¿Para qué? Para generar histeria, para desequilibrar, digamos, el Estado, para desequilibrar, digamos, a Estados Unidos de alguna manera. Yo lo veo, a todo el fenómeno ufológico en Estados Unidos lo veo como un ataque. Un ataque de esta gente que no sabemos quiénes son. Y si tuviéramos que culpar a alguien, sería la Unión Soviética. Pero dudo que la Unión Soviética tenga semejante tecnología, porque lo vuelvo a repetir, si hubiera sido así, ellos ya hubieran controlado el mundo como lo quería hacer Hitler, ya lo hubieran hecho a partir de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Entonces, si no acá cuentan, sucede un fenómeno que no es extraterrestre, pero tampoco es contemporáneo. Entonces creo que a todos nos queda solo una opción. si no cuentan Mauri con esa tecnología en aquellos tiempos y en los tiempos que vivimos hoy, sin afirmar nada, nos podríamos dar
el lujo de imaginar siquiera, o pensar o volar en la imaginación, de que sí puedan existir los viajes en el tiempo, que no lo afirmo, y los saltos de realidades. Porque esto, si viene de algún lado, quién sabe que venga de una realidad paralela, alterna, en el futuro, hacia estos lados, o hayan viajes en el tiempo. No se pueden descartar. Sé que puede sonar a locura, pero sí, Sí. entonces, ¿de dónde sale todo esto? Porque no es del tiempo de aquellos tiempos, ni es de este tiempo actual. Ujú. ¿De dónde sale todo esto? Por un momento pensemos, ¿qué pasaría si una potencia tuviera esta tecnología y de alguna manera pudiera influir en la historia a su propio favor, a Exacto. su propia defensa, ¿no? ¿Qué pasaría si eso fuera real? De alguna manera, Estados Unidos haría procedimientos en que favorecerían la Guerra Fría a Estados Unidos, y Rusia haría ciertos procedimientos y ciertas cosas que influirían en la Influencia. Guerra Fría para ellos mismos. Entonces, yo sé que es muy una locura, pero hoy en día es la idea que yo más latente tengo encima. Y esto es solo el comienzo. Bueno, no todos lo saben, vos lo sabés, pero esto es solo la punta del iceberg. Hay más, hay pruebas, y bueno, si no me vienen a buscar los hombres de negro, la vamos a ir dando de a poco. Bueno, acá vemos que supuestamente para estos lados son rusos que envían cosas o a América del Norte, América Central o América del Sur. Pero Pongámosle. digamos, sí, o sea, sin afirmar nada. Digamos que esto fuera verdad. ¿No será también cosas que desconocemos de Estados Unidos estén mandando cosas hacia aquellos lados de Europa? Podría ser también Estados Estén Unidos atacando, o sea, mutuamente. experimentando con ellos mismos también. O sea, Exacto. como siempre dijimos, en la carrera espacial son primero cohetes, después son sondas, después son animales, después son humanos. Bueno, esta podría haber sido alguna de esas sondas que se mandó en algún momento y bueno, y cruzó y llegó y funcionó. Como lo vemos en cualquier película en Volver al Futuro. Entonces podrían ser los mismos estadounidenses que lo hicieron también. Exacto. Pero yo creo que no hubiera tenido esa intención que tuvo esto, de cruzar por todo Estados Unidos, hacer giros, mostrar que evidentemente, miren, esto es una tecnología tremenda, les podemos poner una bombita en la puerta de su casa sin que mientras ustedes están durmiendo y no se van a enterar, pero a la vez sin hacerlo. Ahí está Simplemente lo que... influenciando, dando miedo, terror. Esto es como un terrorismo, Un una especie de terrorismo. terrorismo psicológico. Yo sé que a mucha gente le va a costar esto, pero Entenderlo, sí. vayan poniendo en su vocabulario Que esto sí la pasa. palabra saltos en las realidades y viajes en el tiempo. Vayan anotándolo porque esto lo van a ver cada vez más. Ahí está lo curioso que te iba a decir recién. Es que esto no solo es que vino, o sea, vino surcando, pum, elige como, o ya tienen un lugar específico para caída, sino que se estuvo mostrando. Sí, más que yo creo que se habrá cruzado con un montón de bosques y lugares apropiados para el aterrizaje. Sin embargo, así lo decidieron. Que se muestre, que se vea, que vean cómo hace giros, cómo baja, cómo para, con lo cual era totalmente imposible para la época. Vamos a recordar que todavía no habíamos llegado a la Luna. 1965. Si Exacto. bien había satélites espías, el cual muchos de los procedimientos fueron desclasificados años más tarde, los satélites Eso, Corona, caían eso al fue, mar y se rescataban con una especie de red en un avión. Eso era un procedimiento muy tedioso. Esto, que una sonda reingrese al planeta Tierra y empiece a viajar a demanda donde quiera y después baje así nomás, jamás sucedió. De hecho, si esto fuera real, si esto fuera algo palpable, o sea, no deberíamos vivir en el mundo en el que estamos. Realmente, yo sé que todos van a decir, no, porque se tiene más tecnología de la que sabe. Sí, es verdad, se tiene más tecnología de la que sabe, pero no tanta. Era 1965. claro, No. si hablamos de tecnología de esa década, había sí tecnología, claro, pero no la que encontramos el día de hoy, o tal vez tecnología avanzada. Esto pinta más avanzado de lo que tendríamos hoy en día, hasta de lo que tendríamos hoy en día, o tal vez tendríamos hoy en día en secreto. Sí. Hoy en secreto, pero no en secreto en 1965. O sea. Claro, todo fue avanzando. Uh-huh. Todo fue avanzando. Pero bueno, es un misterio. Obviamente todas las cosas que decimos, tómenlas con pinzas. Yo no pretendo que nadie
se lo crea, pero es evidentemente que venimos trabajando en Sendero Negro y en el programa como para mostrarles otra cara del fenómeno totalmente distinta, del cual hay patrones fuertes y evidencias fuertes. Te vuelvo a repetir, el que se pone a ver cada video en tu canal se va a dar cuenta de que no estamos hablando pavada. Estamos hablando de cosas reales. Van a encontrar los mismos patrones, las mismas evidencias y características en casos de diferentes años, en casos argentinos. Es un fenómeno y no es global, porque sucede solo en Estados Unidos y en Argentina. ¿No? Sí, en Rusia estos fenómenos no existen. Habrá alguno que otro en Europa. Bueno, sí tenemos casuística muy fuerte en España. Más que nada después de Estados Unidos y Argentina tenemos en Italia y muy poquito en Inglaterra. Pero los puntos fuertes de estos fenómenos en los 60 han sido Argentina, Estados Unidos y de los que nos enteramos. Porque ¿qué hubiera pasado si Douglas no hubiese pasado por ahí? ¿Qué hubiera pasado si la gente de Trancas no estaba ahí? O sea, yo creo que estos casos habrán sido mucho más numerosos, simplemente que no hubo ningún testigo para verlo. Y si lo hubo, se cayó. Porque sucede. Exacto. O se cayó, no lo contó, no trascendió, o ningún investigador lo encontró, ni tomó notas, ni averiguó. O sea, imagínense que en 10 días hubo 2 casos tan importantes como Trancas y Douglas. Imagínense que tranquilamente pudo haber más. Tal cual. Esta gente tranquilamente pudo haber mantenido estos operativos de forma exitosa sin que nadie se enterara. Entonces, bueno, de Douglas a Trancas hay muchísimos kilómetros de distancia, ¿sí? Desde el sur hacia el norte. Entonces, eso pasa con 10 días de diferencia y aparentemente, y no estoy diciendo que sea así, sino que aparentemente son los mismos personajes que aparecieron en Douglas, aparecieron en Trancas. Pero esos 10 días de viaje, ¿quién nos garantiza o quién puede afirmar o desmentir de que haya pasado algo durante todo ese camino? Claro, exactamente. Porque no creo que tal vez hubo 3 casos más, 4, 5, quién sabe. Tal cual. Y realmente nadie se les cruzó. Desafortunadamente esta gente siempre tiene a alguien que se les cruza en el medio y tienen que salir como corriendo, ¿no? hacer algo al respecto, disuadirlos, herirlos, como pueden. Pero otra cosa que hay que tener en claro es que si vemos, además de todo esto, en estos casos argentinos, obviamente siempre está la acción de no letal, de disuadir, de lastimar, pero no matarlos. Y eso, yo sé que esto va a sonar súper fantástico y como siempre lo nombramos, eso me suena mucho, mucho a no alterar la realidad presente. Es decir, no los pueden matar, no pueden, digamos, alterar demasiado esta realidad que estamos visitando. Porque eso estaba muy presente, porque estos ejércitos tranquilamente les podrían haber disparado. Douglas con un arma. Un arma la gente de Trancas con un arma. La Colt 38 que tenía Dora Martínez. Y sin embargo, ¿qué les costaba a ellos directamente desactivarlo? Dispararles. Sin embargo, en ninguno de estos casos se hace. Es como que se cuida la vida del residente. Es como que se dice, no se los puede matar, no se los puede de alguna manera ser fatal en este sentido. Es siempre una intención no letal en la casuística. Y no solo esto, sino en los casos de abducción también, como el de Yanka, como el de Sayago, se los droga de alguna manera, se los desactiva, se les borra la memoria, pero no se los mata. Se cruzan en el camino, se interponen con ellos, con su situación, pero nunca se los mata. Obviamente, sí, si se los mataran nos enteraríamos. Pero bueno, digamos, la acción no letal está muy presente y eso también me da una pista de decir, esta gente está tratando de alterar esta situación y esta realidad lo menos posible. Bueno, si vos decís que tiene sentido, no estamos afirmando, pero tiene sentido de que vengan acá y eran como para disuadir, sin matar, sí. Y vos dijiste algo importante, para no alterar la realidad. Cuando no se altera la realidad o si la alteran, quiere decir que vienen del futuro. Quieren decir que cruzan una línea de tiempo. Y sí estoy diciendo de que puedan viajar en el tiempo, sin afirmarlo, ¿no? Como siguiendo la línea. Deberían venir del futuro de alguna forma por la muestra de tecnología y a la vez nos muestran unas características muy similares a las nuestras. Claro. Tipo de helicóptero, entonces por eso tiene que ser de ahí. Hay gente por ahí que me ha comentado, por ahí son avanzados pero vienen del pasado. Sí, bueno, no, pero si hubieran del pasado por ahí se verían como, no sé, como los de Stargate, ¿no? Otra cosa. Claro, algo diferente, sí.
Otra cosa diferente. Hubo hace poco un investigador bastante conocido acá en Argentina que me criticó y me dijo, no tiene ningún sentido investigar después de tantos años. Creo que fue la frase más tonta que he escuchado, porque si fuera así, nos tendríamos que ir todos a casa, como dice mi amigo Pablo Cano, cerramos la carpeta y nos vamos a casa, y Claro. no existiría este programa, no existirían los grupos de ufología, todos tenemos derecho a seguir investigando. Y de hecho, creo que lo que venimos haciendo en este programa es muy importante y es de mucho aporte, porque estamos tratando de ir con sinceridad, con lo que hay. No estamos diciendo que estos son unos reptilianos que probablemente se transformen y cambien de forma humana, no estamos hablando de eso. Estamos No, hablando no, con para nada. evidencias gráficas y patrones, estamos utilizando todo esto y que nunca se hizo antes. Entonces, que un investigador me venga y me diga, no tiene objeto de investigar después de tantos años, me parece que, bueno, él tal vez debería dedicarse a otra cosa, o sea, hacer pizza o otra cosa. Pero nosotros vamos a seguir investigando, es nuestro derecho. Es nuestro derecho, claro está. Uh-huh. Entonces, gente, como bien dijimos al principio, este es el caso de Keschburg, ocurrido el 9 de diciembre de 1965. Y sin más que decir, Mauri, quiero agradecerte por estar acá. Gracias por introducirnos un poquito más en la realidad de este caso. Y vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir con esta temática. Por supuesto, porque tiene todo el objeto del mundo seguir investigando a pesar del tiempo. Uh-huh. Entonces, a todos los que llegaron acá, muchas gracias, un like, compartan para que podamos seguir junto con Mauri llevando estos casos y poder seguir trayendo a Mauri para que nos enseñen, nos siga enseñando sobre todos estos temas. Mauri, te mando un gran abrazo a la distancia, muchas gracias por estar y nos vemos el próximo domingo, si te parece. Dale, Edu, nos vemos el próximo domingo. Un abrazo grande. Dale, un abrazo, hasta luego. Chao, chao.